Hace más de 50 años, Humberto Mauro, el mejor cineasta brasilero de la época, inspirado en la carta de Pero Vaz de Caminha, escribano de la flota portuguesa, reconstituyó el viaje que terminó con el llamado descubrimiento del Brasil en el año de 1500. 8 años antes, Cristóbal Colón, en el nombre de España, había descubierto América. Bajo las bendiciones papales y con el Tratado de Tordesillas, portugueses y españoles se dividieron entre sí el Nuevo Mundo. Antes de partir, el capitán de la flota portuguesa, Pedro Álvarez Cabral, recibió del rey un birrete bendecido por el Papa y una bandera con las armas reales y la cruz de la Orden de Cristo. En la narración sobre el primer contacto entre europeos y americanos, tanto la Carta de Caminha como los diarios de Colón coinciden en realzar la hospitalidad de los indígenas. La inocencia de esa gente es tal, escribió Caminha, que la de Adán no sería mayor. Colón registra el primer intercambio. Los indios recibieron gorros coloridos y baratijas y ofrecieron papagayos e hilos de algodón en ovillos. Ese primer encuentro idílico generó en Europa los mitos del paraíso terrestre recuperado y del buen salvaje. Pero el resultado de 3 siglos de colonización fue la mayor hecatombe demográfica de la historia, sobre todo donde había civilizaciones más avanzadas. En México, en poco más de un siglo, de cada 100 indios sobrevivieron apenas 10. En Perú, 5. En Brasil habían 5 millones de indios en la época del descubrimiento y hoy son apenas unos 200,000. A los indios se juntaron más tarde cerca de 10 millones de negros que fueron traídos de África como esclavos. Al final de su carta, Caminha escribió que la tierra descubierta es de tal manera grandiosa que si quisiese aprovechar, daría de todo en ella. En efecto, la tierra dio oro, plata, madera, azúcar, cacao, tabaco, algodón, para beneficio del viejo mundo. El pillaje de los europeos en América Latina, África y Asia fue uno de los principales factores en la acumulación primitiva que llevó posteriormente al desarrollo del capitalismo liderado por Inglaterra. Durante las 3 primeras décadas del siglo XIX, casi todas las colonias de América Latina proclamaron su independencia. En 1824, 2 años después de conquistar su soberanía política, el Brasil pidió su primer préstamo externo en Londres. 3 millones de libras com interesses anuais del 5%. Não se segue a independência política e a independência econômica. Se segue uma nova maneira de atrelar. Antes submetidos ao Império Português e Espanhol para o extrativismo e para a acumulação primitiva, e agora submetidos pelo comércio, pela divisão internacional do trabalho. E nós, desta América Latina, somos as grandes colônias, para a qual vem o investimento direto inglês, financiado com títulos da dívida pública, na Bolsa de Londres. Então a primeira dívida externa vem das ferrovias, dos portos, da infraestrutura necessária para levar o gado, para levar o trigo, para levar o café, para levar o açúcar. En el siglo XIX, en toda América Latina, el servicio de la deuda externa fue uno de los principales capítulos de los gastos del Estado. Se contrajeron nuevas deudas para pagar intereses viejos. En 1898, para evitar la moratoria, el Brasil negoció con los acreedores en Londres, una especie de paquete que incluía adelantos, dinero fresco y obligaciones tan severas como las que exige el FMI en nuestros días. Hubo casos peores. En el comienzo de este siglo, barcos ingleses y alemanes bombardearon Venezuela para cobrar sus deudas. El presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, envió fiscales norteamericanos a la República Dominicana para recaudar los ingresos de aduana en beneficio de los bancos europeos. La Primera Guerra Mundial aceleró la decadencia del Imperio Británico y abrió el espacio para que surgiera una nueva potencia hegemónica, Estados Unidos. En octubre de 1929, el crash de la Bolsa de Nueva York provocou uma crise mundial sem antecedentes na história. A partir de 30, todos os países do continente têm que enfrentar essa crise, que significa que não tem mais financiamento. E todos param de pagar. Esse é o primeiro momento de ruptura com a dívida externa. Na década de 30, a Inglaterra perdeu a hegemonia e os Estados Unidos a estava ganhando. Nós devíamos para a Inglaterra e comerciávamos com os Estados Unidos. Foi muito mais fácil.
resolver o problema da dívida naquela época, né? Aún sin financiamiento exterior, los países de América Latina crecieron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Con la paz, ellos tuvieron que integrarse al nuevo orden económico internacional creado en 1944 en Bretton Woods, Estados Unidos. Ya en la posición de mayor potencia militar, económica y comercial del mundo, Estados Unidos dictó las reglas del juego. El dólar pasó a ser la moneda de reserva internacional y el Federal Reserve Bank se constituyó en la práctica en el Banco Central del mundo. Dos organismos fueron creados en Bretton Woods: el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, FMI. 44 países participaron de la fundación del FMI, pero el director ejecutivo de la institución, indicado por los Estados Unidos, era quien tenía, de hecho, el poder de decisión. En sus primeros años de vida, el FMI prácticamente no funcionó. A mediados de los años 50, cuando varios países latinoamericanos desencadenaron lo que se conoció como desarrollismo, el FMI inauguró sus acciones en el continente, pretendiendo básicamente el equilibrio de las cuentas externas. Emisarios del organismo vinieron a Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Uruguay y Argentina. En el Brasil, el presidente Juscelino Kubitschek resistió. O Juscelino quer fazer Brasília, quer fazer a indústria automobilística, quer fazer a indústria elétrica, a indústria naval, quer desenvolver o Brasil. E não está interessado no Fundo Monetário e rompe. E nesse padrão, o endividamento externo não teve importância, salvo para a questão das importações. Eles davam crédito, o Exim Bank americano particularmente, davam crédito para as importações. Esse padrão se fez basicamente com investimento externo, com investimento nacional e com grandes estatais, quer dizer, com empresas estatais, tanto no México, quanto no Chile, quanto no Brasil. Ese proceso de desarrollo, basado en la sustitución de importaciones, se agotó de inmediato. Lo cierto es que la experiencia del desarrollo latinoamericano de posguerra muestra en gran medida cómo, a pesar del crecimiento, que no ha sido pequeño en algunas fases, no se resuelven los dos problemas centrales del desarrollo. No se afirman posibilidades de desarrollo autónomo, de una parte, y de otra parte todo el fruto del crecimiento, del progreso técnico, no alcanza al conjunto de las poblaciones, sino a determinadas capas de la población. Se sumaron las repercusiones de la Revolución Cubana en el 59 y el endurecimiento de la política exterior norteamericana. A partir del inicio de los años 60, varios presidentes constitucionales de América Latina fueron derrocados por los militares. Argentina, 1962, Arturo Frondizi. Ecuador, 1963, Julio Arosemena. República Dominicana, 1963, Juan Bosch. Brasil, 1964, João Goulart. Bolivia, 1964, Víctor Paz Estenssoro. Perú, 1968, Fernando Belaúnde Terry. Uruguay, 1973, las Fuerzas Armadas consuman el asalto al poder. Chile, 1973, el general Pinochet derroca al presidente Salvador Allende. Fue exactamente en los años 70 que el ciclo infernal de la deuda externa comenzó. La mayoría de las personas cree que el problema de la deuda del tercer mundo comenzó en 1974 con el choque del petróleo. En realidad, el proceso de endeudamiento comenzó antes que eso, reflejando una amplia disponibilidad de recursos por parte de los bancos privados que operaban en el llamado euromercado. El euromercado es una especie de mercado financiero clandestino en suelo europeo. Eso significa, por ejemplo, que un banco norteamericano con sede en algún país de Europa presta recursos en moneda diferente a la local. Así, ese mercado reúne dinero sin nacionalidad, dinero sin patria, dinero que no ha sido sometido a reglas ni controles por ningún banco central u organismo internacional. Al comienzo de su formación en los años 60, el euromercado tenía su sede principal en Londres y el dólar era su moneda más importante. En esa época había una excesiva oferta internacional de dólares,
provocada por los déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos. Los gastos con la guerra del Vietnam, cerca de 120.000 millones de dólares, echaron más leña al fuego. Al mismo tiempo, esos abultados déficits de Estados Unidos debilitaron el dólar como moneda de reserva internacional. Tanto fue así que en agosto de 1971, el presidente Richard Nixon anunció la desvinculación del dólar con relación al oro, liquidando en la práctica el acuerdo de Bretton Woods. Se trataba de un inmenso timo a todos los países del mundo que habían acumulado reservas en dólar, ya que su convertibilidad en oro dejaba de existir. A partir dos anos 70, especialmente da ruptura com a guerra do Vietnã, essas coisas passaram a mudar. Quer dizer, os Estados Unidos se viu progressivamente enfraquecido do ponto de vista econômico, mas continuou com a sua hegemonia, tanto militar quanto política, no Ocidente. La decisión de Nixon consolidó definitivamente el euromercado, pero el gran brote de expansión de ese mercado ocurrió después del primer choque del petróleo con la avalancha de petrodólares provenientes de los países de la OPEP. A partir de entonces, los bancos privados internacionales pasaron a dominar el mercado financiero del planeta. En la City de Londres, distrito financiero de 8 manzanas, existían más de 300 bancos extranjeros en el final de los años 70. Para los que adquirían préstamos, el dinero era fácil y aparentemente barato. Para los banqueros, había expectativa de ganancias considerables en función de los volúmenes involucrados y de los altos spreads o tasas de riesgo incluidos. Los préstamos también eran atrayentes para los bancos debido a la cláusula de tasas de intereses fluctuantes y a las famosas comisiones. Os empréstimos eram contratados com taxas de juros em aberto, reajustáveis ou corrigíveis a cada 6 meses, em geral. Então os países ficaram numa situação altamente vulnerável. Se houvesse uma subida da taxa de juros, como acabou ocorrendo a partir de 79 e 80, a alta da taxa de juros contaminaria não apenas o custo dos empréstimos novos, mas a maior parte, a quase totalidade, dos empréstimos tomados em toda a década de 70. E foi o que ocorreu. La alta lucratividad estimulaba a no tomar en cuenta los riesgos a largo plazo. La impresión de seguridad de los bancos se fortalecía porque muchos países de América Latina vivían bajo régimen autoritario y sus políticas económicas eran supervisadas por el FMI. Según la economista Cheryl Payer, el esquema era una trampa de tipo corriente o pirámide en el que fatalmente existen perdedores cuando no se encuentran más nuevos otarios para participar del juego. Não é mais um endividamento com o governo, como foi no século XIX. É um endividamento com os bancos diretamente, os quais empurram pela goela, literalmente empurram pela goela, dinheiro barato. En realidad, muchos fueron los corresponsables del proceso de endeudamiento. Los bancos, los gobiernos de los países deudores, el FMI y los gobiernos de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos. Pero ciertamente los principales factores fueron los choques externos ocurridos en los años 70 y 80, comenzando por el choque del petróleo. En el 73, el barril de petróleo costaba $2,7. Al año siguiente subió más de 3 veces, casi alcanzando los $10. En el 81, después del segundo choque, el barril costaba $34,4, más de 12 veces el precio del 73. Eso produjo un impacto directo sobre el valor de los gastos con importación de los países de América Latina no productores de petróleo. En el Brasil, el 73, las importaciones del petróleo representaban cerca del 15% de las importaciones totales. En el 82 eran 53%. El segundo choque fue la subida internacional de las tasas de interés, provocada por la política económica de los Estados Unidos al final del gobierno Carter y exasperada por el presidente Reagan.
Cerca del 70% de la deuda latinoamericana paga intereses fluctuantes, una proporción mucho mayor que en los préstamos para Asia y África. En el inicio de los años 80, la tasa real de interés superó la de los 20 años anteriores en más de 5 veces. Especialistas calcularon que el aumento de apenas 1 punto porcentual en la tasa de interés resultaba en un perjuicio adicional de 5,4 mil millones de dólares para los países en desarrollo no exportadores de petróleo. El tercer choque fue el deterioro de los términos de intercambio, es decir, la caída de la relación entre los precios en dólar de los productos exportados por América Latina y los precios en dólar de los productos importados. Del 80 al 82, los precios de los productos básicos exportados por América Latina, excepto petróleo, tuvieron una caída de 21%. Todavía hay otro factor, la recesión mundial ocurrida al principio de los años 80, que afectó el volumen exportado por la región. Reuniendo el efecto de todos esos choques externos, el economista William Klein hizo un cálculo del impacto de ellos sobre el endeudamiento de los países en desarrollo importadores de petróleo en el periodo 73 al 82. Aumento de los precios del petróleo, 260 mil millones de dólares. Elevación de la tasa real de intereses, 41 mil millones de dólares. Pérdida de los términos de intercambio, 79 mil millones de dólares. Recesión mundial al comienzo de los años 80, 21 mil millones de dólares. Efecto total, 401 mil millones de dólares. Aumento de la deuda, 483 mil millones de dólares. Contribución de los choques externos, 83% del aumento de la deuda. En realidad, a partir de 1980, con la disparada de los intereses y la recesión mundial provocada por el segundo choque del petróleo, ya no se podía darle más vueltas a la deuda. Todos los indicadores de endeudamiento lo demostraban. En el 82, la deuda exterior de América Latina superaba en más de 3 veces el total de las exportaciones. El servicio de la deuda representaba 61% de las exportaciones. Entonces se reveló el lado perverso del endeudamiento con fuentes privadas. Como esas instituciones se orientan apenas por criterios comerciales, es justamente cuando la situación de los deudores empeora que los bancos privados dificultan más el acceso a los préstamos. Cualquiera que haya sido la política de cada uno de los países de América Latina, todos ellos estaban colgados de la deuda en 82, año en el que la fiesta terminó en septiembre con la moratoria mexicana. El Brasil era el mayor deudor del mundo con 50 mil millones de dólares. América Latina debía 329 mil millones de dólares. La deuda per cápita de la región era de 880 dólares, o sea, cada latinoamericano debía el correspondiente a 368 kilos de carne. Cada brasilero debía 227 kilos de café. Cada venezolano debía 66 barriles de petróleo. Un mexicano recién nacido era menos infeliz, debía 35 barriles. Los gobiernos de los países de América Latina también fueron responsables por el proceso de endeudamiento. Políticas económicas de apertura al exterior, con reducción del control de importaciones, aumentaron sensiblemente el déficit externo en los países del Cono Sur, especialmente en Chile y Argentina. En esos dos países se adoptó un régimen de tasa de cambio que implicó la valorización de sus monedas con relación al dólar. En la práctica, eso significó el abaratamiento de las importaciones y una menor competitividad en las exportaciones. El uso que se hizo de ese gran endeudamiento externo fue principalmente para un aumento extraordinario del consumo. En realidad, en el caso chileno, ese fue el principal destino, un aumento verdaderamente extraordinario en la importación de automóviles, de bienes de consumo durables de todo tipo, de viajes al extranjero. Y peor aún, esa política cambiaria estimuló la llamada fuga de capitales, ya que los chilenos y argentinos prevían que difícilmente podrían comprar dólares a un precio tan barato por mucho tiempo. Otros países de América Latina, como México y Venezuela,
también sufrieron importantes fugas de capitales estimuladas por las medidas de política económica de sus gobiernos. Desde México se ha fugado capital en esta década, ¿sí?, hasta el 87, ¿sí?, aproximadamente de 55.000 millones de dólares. ¿Sí? Esa fuga de capital ha sido financiada en gran parte por los créditos que llegaron del exterior. Cuando uno dice llegaron, también habría que ser más preciso, porque hay una cantidad muy grande de estos recursos que jamás llegaron a nuestros países. En el Brasil, la dictadura militar hizo del ministro Antonio Delfín Neto el zar de la economía. Autor del llamado Milagro Brasilero, fase de intensa acumulación de capital y concentración del ingreso entre el 67 y el 73, Delfín se hizo célebre por su cinismo. Él decía: solo puedo trabajar para el 60% de la población. El 40% restante no es problema mío. O entonces, la torta tiene que crecer para después ser distribuida. La torta creció, pero no fue distribuida. Ese cinismo político se atenuó cuando el general Ernesto Geisel asumió el poder en el 74. Se trataba de hacer del Brasil una gran potencia. Geisel implantó el segundo Plan Nacional de Desarrollo con el fin de reducir la dependencia exterior con relación a la importación de insumos básicos y de bienes de capital. A pesar del carácter antidemocrático de la ejecución del proyecto de Geisel, en un país sometido a la represión política, sus resultados irían a beneficiar el país en los años 80 a través de la posibilidad efectiva de sustituir importaciones. Pero la irracionalidad y el costo social y ecológico de muchas de las grandes obras realizadas se tornó evidente en poco tiempo. Fue ese el caso de la central de Tucuruí, en la Amazonía, que costó más de 5.000 millones de dólares. En el 84, cuando la presa fue llenada, estallaron varios escándalos por derroche, corrupción y crímenes ecológicos. Lo peor es que buena parte de la energía generada por la central es vendida a precios subsidiados a multinacionales asociados a empresas brasileñas. Las multinacionales del aluminio estimulan su producción en los países en desarrollo para garantizar energía barata y librarse de la contaminación. Fue en el área nuclear donde el gobierno Geisel ensayó uno de sus proyectos más ambiciosos. En el 75, un programa con Alemania Occidental prevía la construcción de 8 reactores hasta 1990. Hasta el final del 89, ninguno de ellos estaba listo. En Angra dos Reis, litoral del estado de Río de Janeiro, funciona un reactor construido fuera del programa y funciona mal, intermitentemente, aprovechando apenas una parte de su capacidad. O reator de Angra 1, este cilíndrico, custou da ordem de $1,5 bilhão a $2 bilhões ao todo. E o Angra 2, que é aquele mais à direita, está num programa com a Alemanha de $7 bilhões. Por aí se tem uma ideia. E pior, esse programa não gerou nada. Além de Angra 1, não funcionam os demais. Portanto, há 15 anos se gasta dinheiro sem nenhum recurso. Para financiar obras como estas, el Brasil aumentaba drásticamente su deuda. Con la moratoria mexicana y la suspensión de los créditos externos, el gobierno de la dictadura agonizante no pudo mantener por más tiempo la ficción de isla de prosperidad en un mundo de incertidumbres. En enero del 83, el Brasil firmó su primera carta de intenciones con el FMI. En los próximos 6 años hubo otras 7 cartas, ninguna de ellas cumplida integralmente. Toda a década de 80 é uma resposta em que aparece de novo o Fundo Monetário, que tinha sumido. O Fundo Monetário, que era uma agência decadente, que ninguém dava uma bola. De repente ele organiza os banqueiros,
organiza o problema da dívida externa e obriga a América Latina a se ajustar. Ajustar quer dizer fazer recessão, fazer desemprego, quebrar o setor público, parar os investimentos em infraestrutura, arrochar os salários. É isso que quer dizer o ajuste de 1980 até hoje. Epa! Ué, como é que você entrou aqui sem bater na porta? Eu vim cobrar a dívida. Você se queixar tanto da situação, chorar, tanto miséria, e olha aí, uma refeição rica, mais proteínas que é necessária, desperdício, waste. Vocês não botar ordem no casa, eu tenho de vir organizar uma bagunça. Quantas refeições você fazer por dia? 3 refeições por dia. Absurda, desperdícia. De agora em diante, 1 refeição por dia. E nada de arroz, que é para o exportação. E também nada de carne, que também é para o exportação. Mas espera aí, se o senhor vai exportar tudo, a gente vai comer o quê? Comer caldinho de feijão com farinha. É uma delícia. Mãe, eu tô com fome, mãe. Eu tô com fome. Cala a boca aí, menino. Vai comer o caldinho de feijão sim. Estão pensando o quê? Querem que o vizinho pense que nós estamos morrendo de fome, né? Me dê graça por isso, hein? Vamos lá, vamos comendo aí. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu corazón. En el inicio del 83, 42 países en desarrollo ya estaban atrasados con el FMI. Desde entonces hubo una monótona sucesión de negociaciones país por país, todas con el mismo final infeliz. Recetas recesivas y ficciones contables en las cuales el llamado dinero nuevo salía y entraba en los cofres de los bancos en el mismo instante. Algunos gobiernos latinoamericanos intentaron salir de esa postura sumisa. El presidente Alan García, en el 85, anunció que solo pagaría una suma correspondiente al 10% de los ingresos por exportaciones para el servicio de la deuda, pero él quedó aislado frente a los acreedores. En febrero del 87, el Brasil declaró la moratoria, pero el país estaba sin reservas y el gobierno políticamente debilitado. 2 meses después, el ministro de Hacienda, Dilson Funaro, el principal defensor de la medida, tuvo que renunciar. Las negociaciones continuaron caso a caso, obedeciendo a un ritual que consagraba la desigualdad entre deudores y acreedores. Después de conseguir, penosamente, un acuerdo con el FMI, los representantes de los países de América Latina tenían que enfrentar al cartel de los acreedores en Nueva York con todos los gastos pagos por el país deudor. O que é mais grave é que as reuniões se realizam, no caso do Brasil e no caso de outros países também, no próprio escritório da firma de advocacia que presta mais de 100 anos serviço ao Citicorp, ao Citibank. E, portanto, nós estamos ali trabalhando dentro da casa da outra parte da negociação. E nós ficamos realmente muito impressionados, nós que estávamos chegando naquele processo de negociação, com a maneira como os bancos, os representantes dos bancos, tratavam aqueles membros da delegação brasileira que vinham do governo anterior. Tratavam com extrema agressividade, aos gritos mesmo. O que havia, na verdade, era uma tentativa de, nessa base, intimidar o novo grupo que estava chegando, para já logo criar um clima em que os novos representantes do governo brasileiro sentissem quem é que dava o tom, quem é que dava as ordens naquele foro. Mientras esas cosas sucedían en el foro de Nueva York, la situación de América Latina se iba tornando cada vez más dramática. El FMI impuso la disminución de las importaciones y el aumento de las exportaciones para generar grandes superávits comerciales. Con eso, los países de la región pasaron a transferir recursos financieros para los países acreedores. En 6 años, del 82 al 88, esa transferencia alcanzó 180.000 millones de dólares, cantidad suficiente para implantar 4 planos Marshall. Como se sabe, fue a través de ese plan que Estados Unidos hizo posible la reconstrucción de Europa en la posguerra.
Ese desangre financiero significó una completa inversión de papeles sin precedentes históricos en el juego económico internacional. Los pobres financian a los ricos. Como consecuencia, los países latinoamericanos se sumergieron en la estagflación, estancamiento del crecimiento económico con altas tasas de inflación. Desde la posguerra, la década del 80 representó el periodo de peor desempeño de esas economías. La tasa media de inflación en el continente pasó de 70% para casi 500%. É o ajuste às avessas. Nós ajustamos para baixo e eles crescem. Nós fazemos arroz salarial e o salário real dos Estados Unidos, do povo americano, sobe. É uma coisa inaudita. En 1988, el compromiso de las exportaciones de América Latina con el pago de intereses era tan elevado como en el año anterior a la eclosión de la crisis de la deuda. En la década, la región pagó de intereses casi 285.000 millones de dólares, lo que corresponde a todo lo que México, Argentina, Perú y Chile, sumados, producen por año. Con todo eso, la deuda externa, en lugar de reducirse, aumentó. Llegó a 400.000 millones de dólares en el 88, lo que significa un aumento de 170.000 millones en la década. Ora, entre a França e a Inglaterra querem fazer um canal, um túnel grande, vai custar 8 bilhões e meio de dólares, mais ou menos. Nós, por ano, pagamos 12 bilhões em juros, às vezes mais, e nós jogamos esse dinheiro dos juros no mar sem ganhar nenhum benefício, nenhum canal, nenhuma coisa que possa nos ajudar a nós vivermos mais decentemente, a termos saúde, a termos escolas, a termos paz. Nova Iguazú, área metropolitana de Río de Janeiro, Brasil. Manuel y Magdalena de Souza y sus 4 hijos integran una familia común que intenta sobrevivir a los días de crisis. Ellos y sus vecinos viven en una invasión, es decir, ocupan un terreno abandonado que no les pertenece. Manuel está enfermo y vive de pequeños trabajos en la construcción civil. Magdalena es empleada doméstica. Los hijos no irán hoy a la escuela. Los profesores están en huelga. En las estadísticas, esta familia es apenas un número más en la crisis de habitación, salud, empleo y educación que asola al Brasil y a América Latina. E aqui onde nós estamos, era uma lagoa, que isso aqui enchia tudo isso aqui. E eu vim para aqui, para dentro desse terreno aqui, para debaixo de um plástico. O que eu sofri ali dentro com essas crianças, cavando barro, as crianças pediam um pão, não ter para dar, eu vou te dizer uma coisa, eu sofri ali, viu? Deus deu coragem a todos e a gente chegou lá. Assim mesmo, trabalhando todos eles, do menor ao maior. Trabalhando. Cavando, outro carregando no carrinho e um... Dizia, mãe, tem o que comer? Eu digo, tem não, meu filho, vamos trabalhar. Eu tava vendo a hora, a gente, caiu. Tomados en conjunto, los años 80 son los más difíciles de la historia económica y social de la región latinoamericana en este siglo. La deuda social acumulada internamente es el rostro perverso de la deuda externa. En 1988, América Latina y sus habitantes estaban más pobres. El ingreso per cápita cayó casi 7% con relación al 80. Con eso, las desigualdades entre las economías de América Latina y las del primer mundo se ampliaron aún más. Si en el inicio de la década el ingreso per cápita de los países desarrollados era 5 veces superior a la media de la región, en 1988 esa diferencia aumentó a 7 veces. Según la CEPAL, el número de pobres, es decir, de personas que ganan hasta 2 veces el valor de una cesta básica de alimentos, era de 156 millones en 1985, 38 millones más que 5 años antes. Ese hecho también se refleja en la evolución del salario mínimo urbano. En Argentina y en Venezuela, el poder de compra del salario mínimo se redujo en más del 20% desde el inicio de la década de los 80.
Al contrario de lo que sucedió durante la Gran Depresión de los años 30, las ciudades latinoamericanas son hoy el escenario privilegiado de la crisis. En aquella época, la población urbana no llegaba al 30% de la población total. A mediados de los años 80, alcanza el 70%. Así, 7 de cada 10 latinoamericanos tienen que pagar por todo lo que consumen y no pueden apelar para el cultivo de subsistencia como en el pasado. O continente será devastado, já está sendo devastado. Como isto não é África, não dá para voltar para as tribos, não dá para voltar para o campo. A Argentina não tem campo. O Brasil, o campo que tem, não dá para tirar 80 milhões da metrópolis. Claro, o México, idem. O Peru, idem. Não dá para mandar para a serra do Peru o povo que já está lá embaixo na cidade. Então, esse processo que foi de urbanização não tem volta. Eu não posso devolver a economia de subsistência. Então, quando dizem vai ser igual à China da década dos 20, vai ser pior. Porque a China da década dos 20 tinha 2 cidades, Xangai e Pequim, que estouraram por causa da hiperinflação e da dívida externa. Mas tinha o campo, e se seguiu, como todo mundo sabe, uma revolução. En el inicio de la década, apenas 3 países presentaban tasas de desempleo urbano superiores al 10%. A partir del 83 ya son 8, con el récord en manos de Chile, cerca de 19% a mediados del periodo. El empleo informal, que comprende a los trabajadores sin contrato firmado y sin derechos sociales, creció 50% en los años 80. Los trabajadores de los sectores más modernos también pagan un alto precio para sobrevivir. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores de São Paulo, el mayor centro industrial de América Latina. O que é que nós estamos vendo? Que os próprios trabalhadores das grandes empresas só podem ir ao trabalho porque tem vale transporte, que a empresa desconta no imposto de renda, e a empresa moderna, no ABC, dá comida e cesta de alimentos para levar para casa. É o que eu digo, uma espécie de barracão moderno. Nos tempos coloniais, nos tempos da grande fazenda, você, na verdade, não dava salário, pagava em espécie. Estamos voltando a isso. Significa uma situação absolutamente dantesca. É um imenso barracão, de um lado, das grandes empresas, e uma imensa caritocracia. Quer dizer, os ricos têm que ter caridade com os pobres, o que é tudo o contrário do Estado democrático, do Estado moderno. O Estado moderno não tem que dar caridade, tem que dar justiça social. El deterioro del mercado de trabajo fue acompañado por un sensible empeoro de las condiciones de vida de la población. La infraestructura urbana se descompone. El déficit habitacional en el Brasil es de 10 millones de casas. En São Paulo, la ciudad más rica, la población como un todo aumentó en un 60% en 15 años, mientras que la población favelada creció más de 1000%. Ese cuadro se agrava con la iniquidad de la distribución de la renta en América Latina. En ese aspecto, el Brasil, 8ª mayor economía del mundo capitalista, 4º mayor exportador mundial de alimentos, es un verdadero campeón latinoamericano. Según un informe del Banco Mundial, en el 85, el 10% más rico del Brasil se apropiaba de más de la mitad de la renta nacional, mientras que el 50% más pobre quedaba con apenas 13%. Eso quiere decir que 1 millón de brasileros guardaban para sí más que los 65 millones más pobres. En el sector de alimentación, Argentina, Venezuela y Chile registraron entre el 81 y el 86 una reducción del consumo de calorías per cápita. En Venezuela, ese consumo era de 2.490, 1.000 calorías menos que en España. En el Brasil, según la FAO, 86 millones de personas, o sea, más de la mitad de la población, se alimenta con menos de lo que se considera el mínimo vital. Todo eso va a repercutir en el área de la salud. Nós ainda estamos convivendo hoje com as chamadas doenças da miséria ligadas ao subdesenvolvimento e quase que doenças do princípio do século. Então hoje nós estamos aí com 5 milhões de chagáticos, quer dizer, mais de 10 milhões de pessoas que têm xistosomose. Tem uma estimativa que no próximo ano nós vamos ter 1 milhão de casos de malária. É um caso novo de hanseníase a cada 30 minutos. E uma mortalidade infantil extremamente alta.
E se você chega no México, aí está a mesma coisa. Eu estive em vários povos aí, em Chiapas, em comunidades indígenas, e é uma vergonha internacional, já não é uma vergonha nacional. Você chega no Perú, é un desespero gritante. En el 88, en el Brasil, de cada 1000 niños que nacieron vivos, 63 murieron antes de completar un año. En Argentina, 32. En México, 47. En Perú, 88. En Bolivia, 110. Eso quiere decir que en el Brasil, el país más poderoso de América Latina, la tasa de mortalidad infantil es más de 6 veces superior a la tasa de países de Europa como España e Italia. En el área de la educación, el cuadro general en el Brasil es desastroso. En la población estudiantil de más de 10 años de edad, en cada 100 niños, apenas 24 consiguen terminar la primaria, el índice más bajo desde el 81. 19 niños en cada 100 ni siquiera llegan al segundo año. La tasa de analfabetismo es de 18,5%, o sea, 20 millones de brasileros son analfabetos. En el Brasil, 45 millones de niños y adolescentes son desnutridos. Según datos oficiales, en cada 10 menores brasileros, 6 sufren carencias y 1 es abandonado. La mayoría de ellos vive en las calles de las grandes ciudades. Yo tengo la plena convicción de que en lo que llevamos de siglo no ha habido una sola guerra en el mundo más mortífera que la deuda externa. ¿Quién sabe si la deuda externa que América Latina y el tercer mundo está viviendo no será la mayor guerra que haya vivido la humanidad en toda su historia? No podemos olvidar que las consecuencias de la deuda externa se van perpetuando a través de las generaciones. La deuda externa está en los genes. Los niños que nacerán mañana ya vienen cargando en sí esta lacra, esta marca mortal de la deuda externa. En términos de desarrollo económico y social, los años 80 quedaron en la historia de América Latina como la década perdida. Además de las protestas populares en todas partes, hubo movimientos en que la insatisfacción social estalló. Brasil, 1983, manifestación de desempleados en Sao Paulo termina con saqueos y depredaciones envolviendo millares de personas. República Dominicana, 1984, 4 días de violencia, 50 muertos, millares de detenidos y enormes pérdidas. Venezuela, 1989. El presidente Carlos Andrés Pérez toma posesión y decreta un programa de ajuste recesivo. La violencia explota en las calles de Caracas. Es el Caracazo. La explosión social en Venezuela puede producirse en cualquier otro país de América Latina o del tercer mundo, con las graves consecuencias sociales, la pérdida de vidas humanas, donde en Venezuela murieron más de 500 personas, es una deuda que se ha teñido con la sangre de nuestros pueblos. Vai me dizer que você não participou do banquete.
Una deuda es una deuda y hay que pagarla, por razones de costumbre bancaria y de orden moral. Es lo que dicen los banqueros. Incluso en las clases populares de los países deudores, essa ética de pagar las deudas está siempre presente. Acho que a dívida para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Se deve, tem que pagar, né? Tem que pagar, deve. Las grandes mayorías pobres en nuestro país, justamente por ser pobres, viven cotidianamente en relaciones de acreedor y deudor permanente, cada día o cada semana, con el tendero de la esquina, con la vecina o con el pariente. Y es parte de su supervivencia cumplir con sus deudas. Porque la probabilidad de que van a tener que requerir posteriormente nuevos préstamos es muy alta, justamente como consecuencia de sus bajos ingresos. Entonces, dentro de su ética popular, el pago de la deuda, aún en condiciones extremas, es cuestión de vida o muerte para ellos. Pero esa no es la situación internacional, y eso es lo que muchas veces no se explica con claridad. ¿Por qué? Porque internacionalmente, por ejemplo, nosotros vemos que los países que pagan puntualmente la deuda no reciben más créditos nuevos por parte de la banca internacional. Sin recibir nuevos préstamos desde el 82, la posibilidad de pagar la deuda se tornó cada vez más distante para América Latina. El primer líder político de la región que denunció esa situación fue el primer ministro cubano Fidel Castro. Ya en el 79, 3 años antes de la moratoria mexicana, Castro previó en la ONU la crisis del sistema monetario internacional. Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución. Deben ser canceladas. En marzo del 89, 10 años después, por la primera vez un representante oficial del mayor país acreedor reconocía que el problema de los países deudores no era de incapacidad temporaria de pago, sino de insolvencia. Nicholas Brady, secretario del Tesoro del gobierno George Bush, presentó un plan para reducir el total de la deuda. México, que había cumplido ejemplarmente un programa de estabilización, fue la primera prueba del plan Brady. Los resultados han sido bastante magros, bastante débiles, ¿sí? Así lo ha reconocido el New York Times, el Wall Street Journal, el Time mismo, ¿no? Incluso con calificativos, digamos, muy duros, de que el acuerdo con México, ¿sí?, es un acuerdo miserable, se dice en estos textos, respecto de lo que se pensaba. Hoy prácticamente existe el consenso de que cualquier solución duradera para el problema del endeudamiento pasa por una reducción del monto total de la deuda y de la tasa de interés muy superior a la prevista en el plan Brady. Então só tem uma maneira, parar de pagar e negociar duro. No caso do Brasil não é tão difícil, eu acho, apesar de ser duro, porque nós temos um enorme superávit. Mas e os demais países da América Latina que não têm superávit? Então é óbvio que não pode pagar a amortização e tem que reduzir os juros à metade. A amortização não paga, simplesmente fica para as calendas, e os juros tem que reduzir à metade. Isto no Brasil, porque há países que nem a metade podem pagar. Tem países que não podem pagar nada. Peru, Bolívia são casos típicos. Como que o Peru e a Bolívia vão pagar? Vão pagar o quê? Claro. Como que Centro-América vai pagar? Como que Nicarágua vai pagar? Vai pagar o quê? Essa é a questão. Para reducir la deuda, la moratoria unilateral con la suspensión del pago de los intereses puede llegar a ser un instrumento decisivo de presión. A moratória, assim como a greve, não é a solução do problema. A greve e a moratória são meios para se alcançar determinados objetivos. No caso dos sindicatos dos trabalhadores, faz-se uma greve para obter, digamos, um aumento de salários, ou uma melhora das condições de negociação, de trabalho. No caso de um país devedor, a moratória pode ser necessária como meio para alcançar determinados fins. El ejemplo de la moratoria brasilera demostró que, tomadas ciertas precauciones, las represalias de los acreedores no pasan de amenazas que no se consuman. Además de eso, es necesario recordar que la moratoria no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de los países del tercer mundo. Em toda essa discussão da dívida externa tem uma tremenda dose de hipocrisia, né? Os países desenvolvidos
procuram apelar para o argumento moral, dizendo que nós temos a obrigação ética de cumprir os nossos compromissos financeiros. Mas poucas vezes se comenta que os países que hoje são desenvolvidos são países que têm uma história financeira, às vezes nada edificante. Só para dar um exemplo, a Inglaterra, que é um dos países que tem adotado, aliás, uma postura das mais ortodoxas em relação a esse problema, acumulou uma série de compromissos financeiros com o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e, quando a guerra acabou, simplesmente não cumpriu esses compromissos. Por eso mismo es fundamental politizar la cuestión de la deuda, haciendo con que los gobiernos de los países acreedores asuman sus responsabilidades. Eu acho que é impossível negociar com cada banco, mas eu acho que é muito possível conversarmos e também chegarmos ao entendimento de nação para nação. Isto é urgente, urgentíssimo. La solución del problema de la deuda externa, aunque radical, sería una condición necesaria, pero no suficiente para cambiar la realidad de los países de América Latina. Faltaría, en el plano interno, hacer reformas económicas y comenzar a pagar la deuda social que los gobiernos tienen con sus pueblos. En el plano externo, sería indispensable una alteración en las reglas del comercio internacional. Si solo se resolviera la deuda y todo lo demás siguiera funcionando igual, no tendría que sorprendernos que dentro de 15 años o 20 años fuéramos de nuevo tan deudores como hoy día. Hay que combinar la resolución del problema de la deuda con los cambios, con las transformaciones internas que son tan ineludibles como la imposibilidad de pagar. La gran tragedia del endeudamiento es que fue contraído en muchos países por dictaduras militares. Ahora la cuenta tiene que ser pagada por gobiernos democráticos o de transición, como en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Chile. En el 88, el Brasil pagó 17.000 millones en intereses y amortizaciones de la deuda externa. Según cálculos del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, CONIC, esa suma equivale a 260 millones de salarios mínimos. Con ellas se podrían construir 7,7 millones de casas populares. La sangría de capitales en América Latina ya supera largamente la transferencia generada por las reparaciones de guerra debidas por Alemania en los años 20. Y todos saben que la crisis económica alemana desembocó en el nazismo. Como disse o Papa, isto é uma questão imoral. Isto é, realmente, do ponto de vista ético, a maior extorsão. Isto não é diferente no fim do século XX, conquistados todos os direitos políticos, os direitos civis, e hoje discutindo-se a sério os direitos sociais no mundo inteiro. No fim do século XX, se faz uma prática expoliativa e de expropriação que não tem paralelo na história da América Latina. En ese cuadro catastrófico, la participación popular en las decisiones sobre la deuda entra en el orden del día en muchos países del continente. Por un lado, líderes políticos intentan encaminar en el Parlamento las cuestiones de soberanía nacional envueltas en el proceso de endeudamiento y en las negociaciones con los bancos. De otro lado, autoridades religiosas y sindicales han buscado movilizar a la población para que ésta presione a sus gobiernos y así interrumpir esa sangría. En esa lucha, sobre todo cuando nos aproximamos a la conmemoración de los 500 años de la colonización de América Latina, las iglesias cristianas invocan la dimensión teológica de la deuda. Que papel têm os cristãos diante dessa calamidade latino-americana que é a dívida externa? Primeiro, de denunciá-la. Segundo, de pressionar o governo para suspender o seu pagamento. E terceiro, de fazer com que esses recursos sejam aplicados no desenvolvimento social das nossas nações. Quando pensamos nos 500 anos, estamos pensando no ano jubilar, como em Levítico, no Antigo Testamento. O uso da propriedade por 49 anos e depois a sua devolução. São 499 anos de uso da América Latina. E queremos que essa mensagem vá aos povos do primeiro mundo, porque sabemos que as coisas não hão de melhorar aqui, na América Latina, se não houver mudanças de atitudes também no primeiro mundo.
Por isso temos esperança. La deuda externa no se paga. No sé si voy a alargarme porque este es un tema que me toca. No se paga porque ya se pagó. No se paga porque no la hicimos nosotros, la deuda externa. Quien la hizo, que la pague. No se paga porque la verdadera deuda, yo estoy hablando en castellano, soy español, catalán, soy europeo, soy del primer mundo. La verdadera deuda externa la contrajo el primer mundo. Más aún, hace 5 siglos que ese primer mundo viene contrayendo una deuda externa que no tiene modo de ser pagada, ¿no? De tal manera grandiosa que si quisiese aprovechar, daría de todo en ella. En efecto, la tierra dio oro, plata, madera, azúcar, cacao, tabaco, algodón, para beneficio del viejo mundo. El pillaje de los europeos en América Latina, África y Asia fue uno de los principales factores en la acumulación primitiva que llevó posteriormente al desarrollo del capitalismo liderado por Inglaterra. Durante las 3 primeras décadas del siglo XIX, casi todas las colonias de América Latina proclamaron su independencia. En 1824, 2 años después de conquistar su soberanía política, el Brasil pidió su primer préstamo externo en Londres, 3 millones de libras con intereses anuales del 5%. Não se segue a independência política e a independência econômica. Se segue uma nova maneira de atrelar. Antes submetidos ao Império Português e Espanhol para o extrativismo e para a acumulação primitiva, e agora submetidos pelo comércio, pela divisão internacional do trabalho. E nós, desta América Latina, somos as grandes colônias, para a qual vem o investimento direto inglês, financiado com títulos da dívida pública, na Bolsa de Londres. Então a primeira dívida externa vem das ferrovias, dos portos, da infraestrutura necessária para levar o gado, para levar o trigo, para levar o café, para levar o açúcar. Se dividieron entre sí el nuevo mundo. Antes de partir, el capitán de la flota portuguesa, Pedro Álvarez Cabral, recibió del rey un birrete bendecido por el Papa y una bandera con las armas reales y la cruz de la Orden de Cristo. En la narración sobre el primer contacto entre europeos y americanos, tanto la Carta de Camiña como los diarios de Colón coinciden en realzar la hospitalidad de los indígenas. La inocencia de esa gente es tal, escribió Camiña, que la de Adán no sería mayor. Colón registra el primer intercambio. Los indios recibieron gorros coloridos y baratijas y ofrecieron papagayos e hilos de algodón en ovillos. Ese primer encuentro idílico generó en Europa los mitos del paraíso terrestre recuperado y del buen salvaje. Pero el resultado de 3 siglos de colonización fue la mayor hecatombe demográfica de la historia, sobre todo donde había civilizaciones más avanzadas. En México, en poco más de un siglo, de cada 100 indios sobrevivieron apenas 10. En Perú, 5. En Brasil habían 5 millones de indios en la época del descubrimiento y hoy son apenas unos 200,000. A los indios se juntaron más tarde cerca de 10 millones de negros que fueron traídos de África como esclavos.
Al final de su carta, Camiña escribió que la tierra descubierta es... Hace más de 50 años, Humberto Mauro, el mejor cineasta brasilero de la época, inspirado en la carta de Pero Vaz de Caminha, escribano de la flota portuguesa, reconstituyó el viaje que terminó con el llamado descubrimiento del Brasil en el año de 1500. 8 años antes, Cristóbal Colón, en el nombre de España, había descubierto América. Bajo las bendiciones papales y con el Tratado de Tordesillas, portugueses y españoles en el siglo XIX, en toda América Latina, el servicio de la deuda externa fue uno de los principales capítulos de los gastos del Estado. Se contrajeron nuevas deudas para pagar intereses viejos. En 1898, para evitar la moratoria, el Brasil negoció con los acreedores en Londres, una especie de paquete que incluía adelantos, dinero fresco y obligaciones tan severas como las que exige el FMI en nuestros días. Hubo casos peores. En el comienzo de este siglo, barcos ingleses y alemanes bombardearon Venezuela para cobrar sus deudas. El presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, envió fiscales norteamericanos a la República Dominicana para recaudar los ingresos de aduana en beneficio de los bancos europeos. La Primera Guerra Mundial aceleró la decadencia del Imperio Británico y abrió el espacio para que surgiera una nueva potencia hegemónica, Estados Unidos. En octubre de 1929, el crash de la Bolsa de Nueva York provocó una crisis mundial sin antecedentes en la historia. A partir de 30, todos os países do continente têm que enfrentar essa crise, que significa que não tem mais financiamento. E todos param de pagar. Esse é o primeiro momento de ruptura com a dívida externa. Na década de 30, a Inglaterra perdeu a hegemonia e os Estados Unidos a estava ganhando, né? Nós devíamos para a Inglaterra e comerciávamos com os Estados Unidos, né? Foi muito mais fácil resolver o problema da dívida naquela época, né? Aún sin financiamiento exterior, los países de América Latina crecieron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Con la paz, ellos tuvieron que integrarse al nuevo orden económico internacional creado en 1944 en Bretton Woods, Estados Unidos. Ya en la posición de mayor potencia militar, económica y comercial del mundo, Estados Unidos dictó las reglas del juego. El dólar pasó a ser la moneda de reserva internacional y el Federal Reserve Bank se constituyó en la práctica en el Banco Central del mundo. 2 organismos fueron creados en Bretton Woods: el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, FMI. 44 países participaron de la fundación del FMI, pero el director ejecutivo de la institución, indicado por los Estados Unidos, era quien tenía, de hecho, el poder de decisión. En sus primeros años de vida, el FMI prácticamente no funcionó. A mediados de los años 50, cuando varios países latinoamericanos desencadenaron lo que se conoció como desarrollismo, el FMI inauguró sus acciones en el continente, pretendiendo básicamente el equilibrio de las cuentas externas.